Buenos días a todos mis hermanos, a los que están aquí reunidos. Soy yo, ya se oye. A los que están conectados hoy por YouTube solamente. Tuvimos problemas con Facebook, a mi esposa yo creo que le hackearon la cuenta, se la bloquearon. El Instagram, por acá a TikTok, también acá que están conectados en TikTok. No transmitimos en Facebook por esa razón, le bloquearon su cuenta a mi esposa. Algo ha de haber pasado ahí, pero bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ya vimos que es un solo fruto con 9 expresiones o manifestaciones. Lo vamos a dar lectura. Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya vimos que a diferencia de las obras de la carne, con la que nos extendimos varias semanas, pues las obras de la carne las cometen no cristianos, de hecho las practican. Los cristianos las llegamos a cometer, ya no las practicamos, pero batallamos con esta carne, pero pues vemos que es totalmente contrastante con el fruto del Espíritu, nada que ver, ¿no? Iras, pleitos contra amor y gozo, paz, ¿no? Es totalmente contrario. Aquí dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos los vamos a ver uno a uno, pero explicábamos hace 8 días que este fruto del Espíritu solo lo produce el Espíritu Santo en un verdadero creyente. O sea, las obras de la carne las cometemos todos, el no cristiano las practica, el cristiano llega a caer, pero el fruto del Espíritu solo sucede en el verdadero creyente. Entonces, les decía que está con mayúsculas la palabra Espíritu, porque es el fruto del Espíritu Santo en la obra, en la vida del creyente. Y como solo en el creyente mora el Espíritu Santo, recuerden que en todo creyente el Espíritu Santo mora en nosotros y produce pues ese fruto. Es un fruto, un solo fruto que se manifiesta de 9 maneras distintas: amor, gozo, paz, paciencia, lo que vamos a ver. Pero también, escuchen esto, el fruto del Espíritu es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Si no hay fruto del Espíritu Santo, pues esa persona no nació de nuevo. Es como cuando estudiamos Efesios 2, 8 al 10. Vamos a recordar Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Nadie es salvo por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el 10 aclara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Las buenas obras son la evidencia, la consecuencia de que hemos nacido de nuevo. O sea, yo no puedo con obras ganarme la salvación, pero las obras son una evidencia de que la gracia de Dios me ha alcanzado para salvación. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, de la misma manera, Gálatas 5:22, yo no puedo producir amor, gozo, paz. Lo produce el Espíritu Santo en mí como creyente. Por lo tanto, esa es una evidencia, esa es una consecuencia de la salvación que el Señor me ha dado. Si una persona no tiene el fruto del Espíritu, simplemente no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Y decíamos pues que fruto del Espíritu, aunque son 9 expresiones, viene en singular porque es un solo fruto. Y entonces el cristiano manifiesta el fruto en toda su expresión o en todas sus expresiones. Algunos más levemente, quizás los que empiezan en Cristo, pero conforme crecemos y maduramos, este fruto del Espíritu se desarrolla y se muestra cada vez más
visible, más manifiesto. ¿Qué nos toca? Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, lo decíamos y lo enfatizábamos, es andar en las cosas del Espíritu, en la palabra, en la oración, el congregarnos. Todo esto es andar en el Espíritu, y en la medida que yo vivo y ando en el Espíritu de manera constante y habitual, de esa manera voy a ir manifestando más claramente, más firmemente el fruto del Espíritu. Ahora, el primero que vimos, Gálatas 5:22, fue amor. Amor, y bueno, solo recuerdo que amor, ya lo estudiamos hace 8 días ampliamente, viene del griego ágape, habla de un amor que proviene de Dios, que solo puedo manifestar porque he nacido de nuevo. Es un amor incondicional, no pone condiciones, amas porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Podemos amar incluso a nuestros enemigos, no solo al prójimo en general, no solo a la familia en general, porque el ser humano sin Cristo también ama, pero este es un amor incondicional que el Espíritu Santo produce en el creyente. Ahora, vamos a avanzar. Fíjense que yo quería terminar hoy, son 9 expresiones del fruto del Espíritu, pero pues mientras preparaba y oraba, pues sentí del Señor que hay que irnos un poco más calmado. O sea, las obras de la carne, pues estamos hablando del tema principal de esta serie, que es el pecado, pues obviamente están muy relacionadas, pero el fruto del Espíritu, pues es un texto que viene inmediatamente después de las obras de la carne, y pues vale la pena que contrastemos lo que produce la carne contra lo que produce el Espíritu en el creyente. Entonces, amor lo estudiamos hace 8 días, vamos a ver hoy la segunda manifestación del fruto del Espíritu, que es, ¿cuál? Gozo, gozo. Igual que el amor lo produce el Espíritu Santo en el creyente. La palabra gozo viene del griego Jairo. ¿Alguien conoce un Jairo? Explícale que su nombre significa gozo, alegría, deleite, regocijo. Entonces, si conoce un Jairo que anda con cara de amargado, dile como que no concuerda, ¿no? O sea, te llamas Jairo y no se ve el gozo. Ahora miren, alegría como concepto general, porque eso significa gozo, alegría, gozo, regocijo, pues todo el ser humano tiene sus momentos de alegría, todo el ser humano, con Cristo y sin Cristo. Por ejemplo, cuando se casan, se les ven bien felices a cristianos y a no cristianos. Cuando, ¿qué más? Cuando terminan la carrera, dicen ya a la escuela no regreso jamás, ¿no? Cuando nace un bebé, hay una alegría, cristianos y no cristianos. Cuando consigues un empleo, estabas haciendo tu solicitud, te dan un empleo. Cuando gana el América, bueno, eso ya parece costumbre, ¿no? Siempre gana. Pero todas esas alegrías son circunstanciales, temporales, momentáneas. Son el resultado de algo que pasó. Estoy contento porque me aumentaron el sueldo, estoy contento porque por lo que sea, porque gané una competencia, etcétera, etcétera. Pero la palabra gozo como fruto del Espíritu habla de algo permanente y constante en la vida del creyente. Es un gozo, una alegría que no depende de las circunstancias. O sea, puede estar la circunstancia como sea, puedo estar pasando lo que sea, pero el gozo en el creyente es manifiesto porque lo produce el Espíritu Santo. No depende de nada terrenal. Te pudieron dar el trabajo o no, pero hay gozo en tu corazón. ¿Pudiste lograr lo que te propusiste o no? Hay gozo en tu corazón. ¿Por qué?
porque es un gozo que lo produce el Espíritu Santo. No depende de nada a mi alrededor, a diferencia de la alegría del mundo que es circunstancial, y de pronto a una persona la ves alegre y de repente la ves bien triste, y ¿qué pasó? Pero el gozo del que habla la Biblia, el gozo que produce el Espíritu Santo, es un gozo permanente que no depende de nosotros, que lo produce el Espíritu Santo. Y yo sé que parezco disco rayado, pero ese gozo nadie nos los puede quitar. Como el corito que ya tanto les digo, Carlos lo mandó una vez en WhatsApp, un saludo a Carlos Lucero, tenían ahí unos problemas de salud, vamos a estar orando por él en un rato, pero el corito dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso dice la palabra de Dios. El gozo que viene del Señor, nada ni nadie nos lo quita, nada ni nadie, como todo el fruto del Espíritu. Yo amo independientemente de las circunstancias, porque el amor lo produce el Espíritu Santo en mí. El gozo que produce el Espíritu Santo es un gozo que Él produce y que además es consecuencia, fíjense, de saberme perdonado de mis pecados, de saber que he pasado de muerte a vida, de saber que tengo vida eterna, de saber que estaré permanentemente con Él, de saber que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada de eso va a cambiar, por lo tanto el gozo no cambia. Jesucristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo dice la palabra. ¿Va a cambiar? No, ese gozo es inamovible. La salvación que Él me dio va a cambiar, no. El perdón de pecados que Él me dio va a cambiar, no. Entonces es un gozo que produce el Espíritu Santo, pero que además lo mantengo y lo preservo al conocer, saber y creer estas verdades de mi salvación, del perdón de pecados. Podríamos decir lo siguiente: si nuestra vida fuera una película, sabemos que verdaderamente tenemos un final feliz, lleno de bendición y de gloria al estar con el Padre Celestial. A veces las películas no pasan, pero sabes que si ya la viste, dices, ya me sé el final. Y el final para el creyente es estar con su Señor y Salvador para siempre. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia, si bien el Espíritu Santo produce el gozo en el creyente, también se nos manda a estar gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:16. Traten de cuando en cuando de estar gozoso. Así dice. Estad, ¿cuándo? Siempre. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando lograste lo que querías, cuando no lo lograste, cuando las cosas andan mal, cuando las cosas andan bien. Estad, dice aquí, siempre. Y la palabra siempre significa siempre. Siempre. Estad siempre gozosos. ¿Quién puede estar gozoso siempre? El verdadero creyente. Porque mi gozo no depende de mí, el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Nada en este mundo le puede quitar el gozo al verdadero creyente. Y el gozo no tiene que ver con estarse riendo todo el tiempo, ¿no? La risa es una manifestación de estar contento, pero el gozo viene del interior, me da, en el griego significa también deleite calmo. Yo estoy gozoso por dentro, nada me quita ese gozo, porque nada ni nadie me lo da. Y aunque venga una circunstancia difícil, dolorosa, trágica, complicada, el gozo en el creyente debe prevalecer. Porque nada es mayor que nuestra salvación. ¿Qué nos puede pasar mayor al gozo de nuestra salvación, al gozo de que el Señor es nuestro Señor y Salvador, al de que estaremos con Él en la eternidad? ¿Qué cosa puede pasar que nuble esa grandeza de nuestra salvación? Nada. Ahora, esto no significa que no vaya a haber tristezas en el creyente, ¿no? Las vamos a pasar. Un día nuestro Señor Jesucristo les anuncia a sus
discípulos que tiene que morir, pero que iba a regresar. Y fíjense lo que les dijo, es bien interesante porque aquí habla del gozo y quiero que vean algo interesantísimo aquí. Juan 16, 16 en adelante. Les dice Cristo a sus apóstoles: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿De qué está hablando? No me veréis, pero luego sí me veréis. Bueno, que iba a morir, pero que iba a resucitar, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Pero Jesucristo les siguió diciendo, versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y vean el versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Cuando Cristo murió, ellos lloraron, y el mundo, los que decían crucifícale, se alegraron. Pero vean, escuchen, dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. O sea, era claro que iban a estar tristes cuando apresaron al Señor, que iban a estar llorando, lo iban a llevar a la cruz, lo golpearon, lo azotaron, pero cuando Cristo resucitó, entonces esa tristeza se convirtió en gozo. Nosotros ya sabemos que resucitó, ya sabemos que murió, que resucitó y que está a la diestra del Padre, y que un día, quizás muy pronto, vendrá por nosotros, por su iglesia. Esa tristeza que podamos pasar se convierte en gozo cuando sabes, entiendes y crees esta verdad. ¿Qué nos puede quitar ese gozo? Nada. Jesucristo va a regresar, es una promesa, estaremos con Él en la eternidad. Nada que nos pase en esta tierra nos puede quitar ese gozo. Por eso dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesucristo puso un ejemplo muy gráfico de esto. Fíjense en el versículo siguiente: la mujer cuando da luz tiene dolor. ¿Cuántas son madres aquí? ¿Fue doloroso el parto, sí o no? El parto habla de todo el proceso, y culmina con el alumbramiento. Es doloroso en muchos sentidos. Dice: tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Miren, de verdad digo, es claro que el parto es un evento en primera instancia doloroso. Dios se lo dijo a Adán y Eva, bueno, a Eva. Génesis 3:16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Todo esto fue consecuencia del pecado, ¿no? Cuando los sacó del paraíso. Con dolor darás a luz los hijos. Entonces, hoy que si te ponen el epidural y que la raquia y etcétera, etcétera, pero hay dolor, y el embarazo en sí es un proceso difícil, pesado. Pero como dice Juan 16:21, después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Cuántas se acuerdan cuando ya vieron al bebé que salió y se los llevó el doctor, la enfermera, y te pusieron a tu bebecito? Cuánta alegría, cuánto gozo, ¿sí o no? Que hoy algunos están medio rebeldes y todo, pero qué gozo ese día cuando te trajeron a tu hijo, a tu hija. ¿Sabe que yo con el embarazo de Saraí compramos una cámara de video, todo? A la hora de la hora ni la usé. Ya cuando nació Dami me preparé y dije: no se me pasa, y hay más videos del nacimiento de Dami que el de Sara. Entonces ya cuando ves al bebé dices que vengan los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gozo, dice aquí, la mujer cuando da luz tiene dolor, pero ya cuando ve al chiquitín, viene la alegría, el gozo. Bueno, inmediatamente dice Cristo:
también vosotros ahora tenéis tristeza. Y viene la promesa, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y vean lo que dice al final, y nadie quitará vuestro gozo. ¿Quién puede quitarnos ese gozo? Nadie, nada ni nadie nos quita el gozo de saber que murió, que resucitó, que me dio perdón de pecados, que tengo vida eterna, que un día voy a estar con Él, que en la casa del Padre está preparando una morada para que estemos con Él. ¿Qué nos puede quitar el gozo, mis hermanos? Lo único que nos puede quitar el gozo es no creer estas verdades. Pero si yo creo estas verdades, o sea, dicho de una manera muy coloquial, mi vida está resuelta no solo por los siguientes 5 años. Miren, a veces la gente dice, no, ya resolví mi futuro. Tengo un seguro de gastos médicos mayores, tengo un seguro de desempleo, tengo un patrimonio, ya la hice. Todo eso es temporal. Pero nosotros tenemos un seguro de vida eterno. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿qué te puede quitar el gozo? Lo único que no le puede quitar es que no lo crea, pero cuando yo lo entiendo, ya mi vida está resuelta 100%. 100%. Saber creer esta verdad, que soy su hijo, que soy parte de su iglesia, que soy nacido de nuevo. Nada me puede quitar el gozo, ni el mayor de los sufrimientos. Hubo un hombre llamado Esteban que estaba predicando la palabra, todos conocen esa historia. Y la gente enardecida lo empezó a apedrear. Vamos a leerlo. Hechos 5:54. Porque ese hombre no perdió el gozo y ahorita lo vamos a ver. Oyendo estas cosas, Hechos 5:54, se enfurecieron. Se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense gente enardecida contra Esteban. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Predicando la palabra. Versículo 55, pero Esteban, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, guiado, gobernado, andaba en el Espíritu pues. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Se imaginan el gozo? A él lo están insultando. Versículo 59, vean. Y apedreaban a Esteban. ¿A alguien le han dado una pedrada? Un piedrazo, dicen los cuates. Imagínense, agarraban, lo iban a matar a pedrada, pero vean lo que pasa. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, estoy sufriendo. Señor, ¿por qué permites esto? Yo estoy predicando y me están apedreando. Así dijo Esteban. ¿Qué dijo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ven un enojo, una tristeza? No, Señor, recibe mi espíritu. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, aquí se durmió, pero ya saben qué significa, murió. Fíjense, antes de morir, imagínate la gente con coraje, insultándolo, apedreándolo, y él dice, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Porque él no perdió el gozo, ni esa manera tan agresiva que lo estaban apedreando, le quitó el gozo. Él vio los cielos abiertos y es lo que nos sustenta, mis hermanos, esta mañana. Saber que estaremos con Él. Pase lo que pase, permita a Dios el sufrimiento que permite en nuestras vidas, porque lo va a pasar. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjense, de la época de la iglesia primitiva, digamos, cuando empezaron los primeros 100 años de la iglesia, hay documentos históricos de diferentes historiadores cristianos y no cristianos que documentaban cuando los cristianos eran apresados para ser echados a los leones, para ser quemados vivos, para ser torturados. Y incluso hay uno, no recuerdo si era Plinio o Josefo, que cuando vio esto no era cristiano,
Veía familias enteras que las apresaban y les decían, niega a Cristo. Y las familias se encontraban cantando antes de ser echados a los leones. Y la gente se enardecía, pero ¿por qué? Les decía, ¿por qué cantas? ¿Por qué no se te quita ese gozo? Y contestaban, narran los historiadores, porque hoy veré cara a mi Señor. En medio del sufrimiento había el gozo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Y algunos de esos historiadores, yo estaba buscando el dato porque lo tenía, pero justamente esos eventos lo hicieron venir a los pies de Cristo. Cuando vio que nada ni nadie hacía que negaran a Cristo, que nada les quitaba el gozo, que cantaban alabanzas mientras los azotaban, mientras los quemaban, mientras los leones los comían a pedazos. Había gozo, porque sabían que se encontrarían cara a cara con el Señor. Ese es el gozo del que habla la Biblia. Un día Pablo y Silas, pues los agarraron por predicar la palabra, los azotaron. Vamos a leerlo, Hechos 16:23. Después, Pablo y Silas, fíjense, después de haberlos azotado, ¿qué dice ahí? Mucho. O sea, ya los azotes que daban, no crean que era agarrar una cuerda de nylon no, eran látigos con puntas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Ahí no había derechos humanos, de por sí las cárceles de aquí son una tortura, pero los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies en el cepo. Un calabozo, ahí no había luz y nada, o sea, quienes han estado detenidos medio se imaginan lo que eso sucede. A mí me detuvieron una vez varias horas por un accidente automovilístico y mis hermanos, pero no, lo que vivió Pablo y Silas no se compara, era una situación infrahumana, azotes, había frío, humedad. ¿Y qué hicieron ahí? Versículo 25. Pero a medianoche Pablo y Silas se quejaban llorando. Así dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los precios los oían. La traducción lenguaje actual dice así, que Pablo y Silas cantaban, ¿qué? Alabanzas a Dios. ¿Saben cuándo se cantan alabanzas a Dios? Hay una instrucción de Santiago a nosotros. Fíjense lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno, cómo dice? Alegre. ¿Qué debemos hacer cuando estamos alegres? Cante alabanzas. Entonces regreso a Hechos 16:25, la traducción lenguaje actual. ¿Por qué cantaban alabanzas a Dios? Porque estaban alegres. Amén. Es porque tenían el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor les fortalecía en esa circunstancia. Entonces, mis hermanos, por dura que sea la circunstancia que pasemos, recordemos que cualquier cosa que pasemos es momentáneo, es temporal, es leve. Así lo describió Pablo en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, ¿qué dice ahí? Momentánea. Y pasaba semanas en la cárcel, meses. Pero ¿cómo le llama a esa tribulación? Vean, leve tribulación momentánea, y vean lo que produce en el creyente. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Déjenme se los leo en la versión Dios habla hoy. Lo que sufrimos en esta vida es cosa que ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria, un gozo, una paz eterna, mucho más grande y abundante. Hermanos, no permitamos que nada ni nadie nos quite el gozo que el Señor nos da. Que ninguna circunstancia, vamos a pasar dificultades de diferentes tipos.
que si la economía, que si la salud, que si la seguridad, etcétera, etcétera. Pero cantemos alabanzas al Señor, démosle gracia, porque el gozo que viene del Señor tiene una característica poderosa. En medio de cualquier circunstancia nos fortalece. ¿Lo sabían? El gozo que viene de Dios nos fortalece. Recuerden, hay un pasaje allá en Nehemías capítulo 8. Sucede que, si ustedes han leído Nehemías, el pueblo de Israel, a causa de su pecado, les había llovido, Dios había permitido que pueblos extranjeros los maltrataran, etcétera, etcétera. Pero finalmente Nehemías les trajo la palabra, hubo arrepentimiento y miren lo que pasó, Nehemías 8:9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían a entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque además, fíjense, Dios ya los había perdonado, pero todavía les iban a pasar cosas muy difíciles. Pero dice, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Les leyeron la palabra y se arrepintieron y lloraban, y dice, no se entristezcan. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día es santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, ¿qué dice ahí? Es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo que viene de Dios nos fortalece ante cualquier circunstancia, por difícil que sea. Si ustedes leen Nehemías, todavía les iban a suceder varias cosas, pero ¿qué los fortalecía? El gozo de Jehová nos fortalece. Saber que Dios está conmigo. Es que imagínense, hay gente que dice, bueno, es que yo me sentiría bien si tuviera un buen padrino en el gobierno, ¿no? Que me dé un hueso, que me dé trabajo, y hay gente así que anda buscando quién. Mis hermanos, nosotros no tenemos un padrino, tenemos un Padre celestial que nos ha dado vida eterna, perdón de pecados, que tiene una morada preparada en los cielos, que un día estaremos con Él para siempre. Por eso el gozo de Jehová nos fortalece, nos da nuevas fuerzas, porque esperamos en Él. Pero aquí habla de unas fuerzas espirituales que solo Él puede dar a sus hijos. Dice Isaías 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, ¿sí o no, chavos? Unos aquí hasta se duermen, no. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31, pero los que esperan a Jehová. La palabra esperar a Jehová significa confiar plenamente en Él. Los que confían plenamente en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, no las de la América, pero como las águilas. Correrán y no se cansarán. O sea, no es físico, yo la verdad me canso. Ya mis rodillas me están traicionando, pero dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, si alguien esta mañana estás pasando una enfermedad, una aflicción económica, un problema de seguridad, lo que sea, gózate en tu Salvador. Él te va a fortalecer. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Lo creemos? Que nadie nos quite el gozo. Vuelvo a leer Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie nos quitará nuestro gozo. Y termina diciendo, fíjense, versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La expresión vuestro gozo sea cumplido significa para que seamos
plenamente gozosos. Ahora podemos pedir al Señor, y aquí no habla de venir y pedir, dame ese coche, dame la casa de mis sueños. Él provee según su soberanía, Él sabe qué da, qué permite. Aquí habla que lo que le pedimos en medio de la angustia, de las preocupaciones, de esta vida terrenal, Él completa nuestro gozo. Nada ni nadie nos lo quita, porque ese gozo está completo en Él. Amén. Independientemente de lo que sea. Él tiene un propósito. Acuérdense que Él tiene un propósito fundamental en nosotros. ¿Cuál es? Porque luego oyes predicadores, Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Esa casa, ese sueño, tus sueños. Él no vino a cumplir nuestros sueños, hermanos. No. Si alguien creía eso, ya les aguadé la fiesta. Él vino a formar a Jesucristo en nosotros. Romanos 8:29. Habla de los creyentes, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos trazó? La palabra predestinar significa trazar un destino a lo largo de la vida. ¿Cuál es el destino que Él se ha trazado para ti, para ti, para ti, para mí, que hemos nacido de nuevo? Para ser hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan qué significa imagen? Del griego eikon, de donde viene la palabra ícono, para hacer una copia exacta de Jesucristo. Él es lo que se ha propuesto y va a permitir y hacer en tu vida y en mi vida lo que sea para formar a Jesucristo en nosotros. Jesucristo que por supuesto manifestó amor como hombre, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu, Jesucristo lo manifestó claramente. Por eso es que Dios se ha propuesto formar a Cristo en nosotros. Y si como el alfarero, como que no nos dejamos moldear, va a doler, pero Él se lo ha propuesto. Va a formar a Jesucristo en nosotros. Ese es Gálatas 5:22, la segunda expresión del fruto del Espíritu, gozo. Nuevamente, mis hermanos, ¿qué tiene que suceder para que manifestemos ese amor, ese gozo? Gálatas 5:16, vuelvo a leerlo, porque lo importante no es solo saberlo, lo importante es hacerlo. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad, ¿qué dice? En el Espíritu. Ahí estaba Esteban, lleno del Espíritu. Vino una aflicción tremenda, un sufrimiento, lo estaban apedreando y hasta pidió que Dios los perdonara. Conocer, andar en el Espíritu es andar en comunión con Dios, es pasar tiempo en la presencia de Dios, es orar, es leer la palabra. La palabra de Dios permite, cuando leemos la palabra de Dios, nos llenamos de la verdad del Evangelio, conocemos sus promesas, etcétera, etcétera, y eso trae gozo a nuestra vida. Dice 1 Juan 1:4, estas cosas les escribimos, lo que está aquí en la Biblia, en este caso lo que escribió Juan. ¿Para qué lo escribió? Para que sientan bonito, para que sean exitosos, prósperos, ricos. ¿Para qué lo escribió? Para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido, para que vuestro gozo sea completo. Cuando venimos a la palabra de Dios y la conocemos y la creemos, nuestro gozo está completo. Nadie puede moverlo, porque la palabra de Dios no va a cambiar. Es malo, es que no ve ya y ahorita que Ucrania y el Medio Oriente. Aquí está la promesa, van a pasar muchas cosas, pero un día estaremos con Él. Esto no lo mueve, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, nuestro gozo es completo, completado, cuando la creemos, cuando la vivimos. Entonces sí sucede lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16, estemos siempre gozosos, porque conocemos la palabra, porque conocemos sus promesas, porque Él no cambia. Miren, esto es maravilloso, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar nada de lo que nos ha prometido. En el mundo la gente es cambiante, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen un amigo que decían, no, este es mi amigazo, jamás me va a dar la espalda? Y luego lo ves y ni te saluda, ni en el Face, ¿no? Pero nosotros podemos estar siempre gozosos, siempre gozosos.
Pablo les dijo a los filipenses, fíjense cómo se los dijo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, regocíjense en el Señor, en Él. Miren, nuestro regocijo es en Él, no es por lo que tengo o no tengo, no es por lo bueno que me pasa o lo malo que me pasa. Mi regocijo es en Él. Y les dice, es más, se los insiste, otra vez digo, ¿qué les dice otra vez? Regocíjense, regocíjense, porque nuestro regocijo es en Él. Un par de capítulos antes, Pablo le dijo a los filipenses, fíjense lo que les dice, y aunque sea derramado en libación, esta expresión ser derramado en la libación es, aunque me maten pues, aunque me torturen, pase lo que pase, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, servicio de vuestra fe, ¿qué decía Pablo? Me gozo y regocijo con todos ustedes. ¿Dónde creen que escribió esta carta? ¿Estaba de vacaciones en Dubái? No, en la cárcel. Y ahí en la cárcel dice, miren, aunque me maten, me gozo y me regocijo con ustedes. Y luego les dice a ellos, siguiente versículo, asimismo, ¿qué les pide? Gócense y regocíjense también vosotros conmigo. No digo, ay hermano, estoy sufriendo aquí en la cárcel, lloren. Goce, yo me gozo y aunque pase lo que pase, me gozo. ¿De qué dependía su gozo? De que el Señor es su fortaleza, de que el Espíritu Santo lo produce en él, y por difícil que estaba la situación, se gozaba y le decía a sus oyentes, ustedes también gócense. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. ¿Dependía su gozo de las circunstancias o no? No. O sea, no estaba pasando unas vacaciones, estaba en la cárcel. Ese gozo, mis hermanos, decíamos que andar en el Espíritu es una vida de oración, de la palabra. Cuando realmente vivimos una vida de comunión con Dios, nuestro gozo es completo. Miren cómo lo dijo David en el Salmo 16:9. Me mostrarás la senda de la vida. Y vean lo que dice a continuación. En tu presencia, o sea, cuando estoy contigo, en comunión contigo, en oración, quizás en una reunión como hoy, que es por Él y para Él. Cuando estoy contigo, en tu presencia hay ¿qué? Ya ni siquiera dice gozo, dice plenitud de gozo. Gozo pleno, no como el mundo lo puedes tener, no, habla de un gozo que nada ni nadie nos lo quita. La versión Dios habla hoy dice, me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia. Cuando algo te da alegría, buscas hacerlo, ¿sí o no? A algunos que les gusta algún deporte y les da alegría, buscas hacerlo. Cuando nos da alegría estar en su presencia, ¿qué buscamos entonces? Estar en su presencia, orarle la palabra, estar en comunión, servirle. Venir aquí es gran motivo de alegría, dice la Biblia. Yo no sé si lo tengas tú y lo tenga yo, pero la Biblia dice que es un gran motivo de alegría congregarse. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, cuando le dijeron, oye, vamos a la casa del Señor, ¿qué dijo? Se alegró. Vean cómo dice la versión Dios habla hoy. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. A ver, honestamente, delante de Dios, a mí no me contesten, todos. ¿Te da alegría venir aquí hoy? Hoy que te dijeron, ya vamos a la iglesia, ay, otra vez. Y luego ahora que lo cambiaron a las 10. Vamos, pero lleguemos ya tarde, ahí como 10:30 y nada más al amén. Honestamente, jóvenes que están aquí, ¿te alegra estar aquí hoy? O ya quisiera estar, no sé, en una comida con la gente del mundo, qué sé yo. ¿No es eso no una alegría para nosotros estar aquí?
Porque aquí dice el salmista, qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor, porque venimos a adorarle, al que nos ha dado vida eterna, venimos a cantarle, a exaltarle, a aprender de su palabra. ¿Qué te da alegría en esta vida, honestamente? Hay unos que el TikTok de veras es que ese documental que vimos mi esposa y yo nos dio mucha luz le das clic. Yo no tengo TikTok, pero sí sé de lo que se trata, tampoco soy ignorante, y ya te aburriste y luego le das clic y viene otra, y eso les produce una emoción, cuando lo que nos debería emocionar es las cosas del Señor. Vamos a la iglesia, vamos, por eso llegamos temprano, sí o no, apúrenle, órale, a mí me toca, yo tengo 3 mujeres en casa y tardan un poco más que los hombres, yo una camisita y vámonos. Y venimos a alabarle y debemos hacerlo con gozo. Dice el Salmo 81:1, cantad. ¿Cómo debemos cantarle a Dios? Con gozo a Dios. Y recuerda eso que acabamos de aprender, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Y así vamos a cantar al final, ¿verdad? Vamos a cantarle con gozo. Dice el Salmo 43:4, escuchen, entraré al altar de Dios, o sea, al momento donde le adoramos a Dios, como una reunión como la de hoy, al Dios, vean lo que dice, al Dios de mi alegría y mi gozo, te alabaré con arpa, oh Dios mío. Qué hermoso es el tiempo de la alabanza también, ¿sí o no? Es curioso, pero en muchas iglesias, aquí a lo mejor pasa, mucha gente las alabanzas se las pierde, como que ya llegó la prédica, yo exhorto a quien se pierde este momento de adoración a Dios, de alabar a Dios, que enseñemos a nuestros hijos, vamos a llegar temprano. Vamos a alabar a Dios. El servicio no es la prédica, el servicio es desde que iniciamos hasta que terminamos. Venimos con gozo, con alegría. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hijos, vamos, y vamos a llegar temprano. Y si puedes llegar antes y ayudar aquí al aseo y todo para que esté listo, gloria a Dios. Si no, pues por lo menos llega puntual y alabemos a Dios. La alabanza es un tiempo importante de la reunión que tenemos cada domingo. Amén. Y debemos hacerlo, dice aquí, con gozo. Pero es un mal común en muchas iglesias, o sea, empieza el servicio y empiezan unos poquitos. A veces hasta aquí lo decimos con Arturo, yo creo que ahora llegan pocos, y de repente conforme avanza, 10, 15, 10, 30, ya llegaron un poco más. Pero hagámoslo con gozo, no porque el pastor nos exhorte, sino porque es para el Señor. Amén. Bueno, cuando tengamos una dificultad, voy a terminar por hoy. Cuando tengamos una dificultad, una prueba, una aflicción, ¿saben qué debemos hacer? Gozarnos. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te vaya bien. Dice ahí, bueno, también nos gozamos, esto no quiere decir que cuando me va bien no me goce. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si estás pasando una prueba, 2 pruebas, 3, muchas pruebas, gózate en el Señor. Señor, me gozo porque algo vas a hacer tú en mi vida. Me gozo porque dice, lo leímos en Nehemías 8:10, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. No perdamos el gozo, que nada ni nadie nos lo quite. Yo no sé por qué no hemos sacado ese coro del gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Pero vamos a sacarlo, ¿no? A ver si el domingo lo cantamos ahí. Le damos porque una vez nos mandó Carlos uno, pero estaba medio ranchero el ritmo. Y estaba aquí como, sí estaba, ¿no? Pero estaba bonita. Entonces, no permitamos que nada nos quite el gozo. El gozo que dice Gálatas 5:22, que es fruto del Espíritu. Honestamente, manifestamos el gozo del Señor. No se trata, insisto, de vivir la vida riendo y jajaja. Es un gozo, ya veremos, porque después viene, ya me despidieron ahí, ¿me pones el versículo anterior? Viene paz, ya veremos en 8 días paz, y yo creo que vamos a avanzar un poco más rápido las siguientes. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cada uno.
Y cada uno examinemos nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo estoy manifestando tu amor, Señor? Mi vida manifiesta el gozo. En medio de esta tristeza, esta prueba, ¿hay gozo en mi corazón? Vamos a reflexionar y orar. Si quieren, les invito a que cierren sus ojos y oremos a Dios. Y delante de Dios, honestamente, nuestras vidas manifiestan el gozo del Espíritu. Realmente tu gozo, la alegría en tu vida no depende de ninguna circunstancia. Tu alegría depende de saberte perdonado, salvo, con vida eterna. ¿Saben? Cuando venimos a Cristo el día de nuestra salvación, el Espíritu Santo comenzó a producir ese fruto en nuestra vida. Empezamos a experimentar amor, empezamos a amar a Dios verdaderamente. Ese día hubo gozo. Imagínense el gozo de sabernos que pasamos de muerte a vida. No permitamos que nada ni nadie nos quite ese gozo. No perdamos el gozo de venir al templo y adorar a Dios. Qué bendición poder venir y reunirnos y hacerlo hoy con libertad. Quizás alguien quisiera un lugar más agradable. Yo pienso que el lugar es lo de menos, y si Dios nos da otro lugar, gloria a Dios, pero no ese lugar es, sino quien está aquí y a quien venimos a adorar. Y es el Señor el que te puede dar fortaleza. Es el Señor en que en medio de cualquier circunstancia, por difícil que estés pasando, gózate en el Señor. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Ahora, si alguien dice, en mi vida no hay ni gozo, ni amor, ni paz, lo que necesitas es a Cristo. Justamente en esa cruz del Calvario, Jesucristo murió para darnos la paz con Dios, para que te reconcilies con Dios. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que llevó él mismo nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si tú esta mañana te reconoces pecador y te arrepientes de tus pecados y crees en la obra de Jesucristo que murió en tu lugar, Él te va a dar perdón de pecados y vida eterna. Y vas a experimentar el amor de Dios en tu vida y vas a comenzar a experimentar el gozo del que hablamos esta mañana. Ese gozo que el mundo no nos lo da, solamente Dios. Si esta es tu circunstancia, hoy puedes entregarle tu vida a Jesucristo. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu Santo Espíritu. Bien dijo Jesucristo, les conviene que yo me vaya porque si no, no les daría al Consolador. Hoy sabemos que es el Espíritu Santo el que produce este gozo, Señor. A veces nuestras circunstancias y la falta de comunión, de estar en tu presencia, nos hacen perder ese gozo. Pero hoy estamos viendo en tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que nos falta, mis hermanos, es estar tiempo importante de cada día en la presencia de Dios. Y vas a ver cómo va a haber un gozo pleno. ¿Y van a venir circunstancias difíciles? Claro que sí. Va a haber aflicción, pero confiemos que Cristo ha vencido al mundo. Confiemos que Él es nuestra fortaleza en medio de las angustias. Y ese gozo nada ni nadie te lo quitará. Vimos el caso de Esteban, vimos el caso de Pablo. Nadie les quitó ese gozo, porque el gozo que tenían ellos venía del Espíritu Santo que mora en sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Sin tu Espíritu Santo no podría nuestra carne, nuestro corazón producir ese amor, ese gozo y lo que seguiremos viendo estas semanas. Gracias por darnos ese gozo, esa alegría, ese regocijo de sabernos perdonados, de sabernos libres de la condenación eterna, de saber que iremos a la eternidad contigo y estaremos para siempre
allá en la eternidad. Gracias por Jesucristo, que Él fue el que pagó en nuestro lugar. Él fue el que abrió el camino y vivo para estar en tu presencia. Gracias porque nada de esto es mérito de nosotros, solo el mérito de la obra de Jesucristo, en quien oramos en esta mañana y te damos las gracias. Amén.